Francisco Javier Gaitán, abogado penalista y socio en Buffet Castro Piseña. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, Lucero, gracias a ustedes por la invitación. Tú eres también experto en este tema. Mira, cuando a mí me dicen que los delitos como abuso sexual, allanamiento de morada, homicidio culposo dejan de ser delitos considerados graves como ciudadana, me preocupa. Y más si me dicen que los presuntos responsables de estos delitos podrían solicitar libertad provisional, pues también preocupa. Explícanos un poco esto. Correcto. Mira, al respecto te quiero decir dos cosas. Primero, nos tenemos que remontar a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace algunos días. En una resolución determinó. El ministro Cosío ya explicaba que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que tutela, en este caso, es dos principios de derechos humanos fundamentales: la presunción de inocencia y el debido proceso legal. ¿Por qué digo esto? Primero, porque tenemos que entenderlo a la luz de los derechos humanos. Para quienes no sean responsables. Para quienes no sean responsables, hay que dejarlo muy claro. Todo esto que se está diciendo y que está alarmando un poquito a la sociedad es incorrecto. ¿Por qué? No es cierto que 4,000 presos en la ciudad pueden salir libres. De entrada, no pueden ser presos y no pueden ser reos. ¿Por qué? Porque lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que los procesados, no sentenciados, por ende inocentes todavía, es decir, la autoridad, el Estado no les ha aprobado la comisión de algún delito, es decir, gente que sigue enfrentando un procedimiento, podrá sin duda pedirle a un juez del sistema tradicional o anterior, del sistema denominado mixto, que le conceda una audiencia para en esa audiencia expresarle los motivos por los cuales cree que esa persona que está siendo procesada, reitero, no sentenciada y que no ha sido declarada culpable, se le puede modificar su medida cautelar, que es la prisión preventiva, se le puede revocar esa medida cautelar e imponérsele otra. Es decir, si yo estoy siendo procesado por el delito de fraude en el sistema anterior y era considerado ese delito como grave por la ley, es decir, que la pena de ese fraude superaba término medio aritmético de 5 años, yo puedo acudir con el juez y decirle: oye, juez, estoy siendo procesado todavía en el sistema anterior, pero por favor concédeme una audiencia para decirte que yo puedo enfrentar mi proceso en libertad, puedo garantizar la reparación del daño, puedo comprobarte que no corre peligro la víctima, el ofendido o la propia sociedad si a mí me dejas libre, y el juez tendrá que analizar estas circunstancias y definir en el caso concreto si yo puedo salir o no. Es decir, lo único que dijo la Corte que podía pasar era si se les podía entregar o no una audiencia a todos los procesados, reitero, no sentenciados, por ende inocentes, una audiencia simplemente para debatir respecto de su situación jurídica. Es decir, puedo salir y enfrentar mi proceso afuera, pero yo te garantizo con otra serie de medidas cautelares que me voy a seguir presentando en el procedimiento. Y además te tengo que garantizar que no voy a poner en peligro a la víctima. Reitero, nos vamos al delito de abuso sexual. Yo tendré que comprobarte que yo estando afuera no pondré en peligro a la víctima ni a la sociedad. Todo esto quedará a la valoración de un juez que decidirá si me deja en libertad o no. Reitero, para que siga enfrentando mi procedimiento afuera. Ya una vez que se dicte sentencia, se me impondrá una pena y ahí sí no podrá ser modificable. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, aquí vemos que el miedo de quienes están en contra de todo este proceso y quienes están hablando de esta posible liberación de presos es que salga gente que sí fue culpable. Correcto, pero esto, reitero, se dará a la luz de una audiencia en la cual, te tengo que explicar muy fácil. Un reo que está siendo procesado, reitero, no está siendo sentenciado, pide una audiencia al juez de la causa. Le dice: oye, por favor, juez, dame una audiencia para yo decirte que requiero estar afuera y no enfrentar mi procedimiento adentro. Y le va a decir el juez: muy sencillo, perfecto, dime por qué crees que lo mereces y además dime qué otra medida cautelar te puedo imponer para garantizarlo. Ok, perfecto. Yo digo que lo merezco porque pues toda mi vida fui un empresario, solamente parece ser que cometí este delito, soy primo delincuente, te acredito que tengo arraigo en la ciudad, te acredito que puedo garantizar una reparación del daño, te acredito que tengo que enfrentar este procedimiento en libertad, y el juez tendrá que decidir no solamente con lo que le está diciendo el imputado o el procesado en el procedimiento tradicional, sino también lo que le argumenta en contra la víctima, el ofendido y el Ministerio Público. Es decir, el Estado todavía tiene la oportunidad en el procedimiento de decirle al juez: a él no, porque él no te ha garantizado 3 cosas. 1, que se va a seguir presentando en las audiencias. 2, que no va a poner en peligro a la víctima, al ofendido o a los objetos del delito. Y 3, que no va a obstaculizar la justicia. Es decir,
lo que autorizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un paso previo a una audiencia que, reitero, es de primer mundo. Esta resolución que tuvo la Corte, lejos de ser criticable, es aplaudible, porque lo que hace es traer a México lo que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos le ha dicho a México desde hace mucho tiempo: tráelo, bríndale seguridad jurídica a tu comunidad, a tus ciudadanos. Reitero, yo en el despacho asesoramos mucho a las empresas. Y nos ha tocado que gente empresaria que lo que hace es beneficiar a la sociedad, a lo mejor en un delito en donde se requiere no dolo previo, por ejemplo, en un delito de falsificación de documentos. Nos ha tocado que a lo mejor funcionarios de una empresa que se dedican literalmente a producir dinero para este país, sin querer, al comprar algún inmueble, les dan un certificado de uso de suelo. Llegan a una autoridad, lo exhiben y dicen: esto es documento falso, los agarran, los meten a la cárcel y vámonos, enfrentas este procedimiento. Francisco, en breve, te pregunto, ¿esos son parte de los beneficios del sistema? ¿Cuáles consideras que pueden ser las flaquezas de la gente que actualmente se involucra en su funcionamiento? Bueno, es importante decirte que el sistema acusatorio lleva operando al 100% solo un año. Es decir, no podemos hablar de beneficios o de flaquezas de este funcionamiento de este sistema cuando lleva solo un año operando en todo el país. Es decir, es muy pronto para hacer un diagrama de este país. Lo que sí podemos hacer es un diagrama respecto al sistema anterior, ya lo decía el ministro Cosío. Si nosotros regresamos a empezar a volver todos los delitos sumamente punibles, sumamente graves, lo único que vamos a hacer es retroceder a un sistema que fue corrupto, que fue obscuro, que fue complicado, que se obtenían pruebas violando derechos humanos. Lo que hace este sistema penal acusatorio y todas las bondades que tiene es que se respetan derechos de las dos partes, es decir, de quien resintió un daño a la luz de la comisión de un delito y de quien lo está cometiendo. ¿Para qué? Para que no hayan violaciones procesales en sus procedimientos. ¿Y qué fue lo único que hizo la Corte? Es decir, te reconozco a ti que eres un procesado, no sentenciado, inocente todavía en el procedimiento anterior. Ojo, no de los delitos considerados como graves en el artículo 19 constitucional: violación, homicidio doloso, delincuencia organizada. Ellos no pueden revisar sus medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa, ellos sí no pueden. Bien. Francisco, muchísimas gracias por la explicación, por visitarnos. Por cuestiones de tiempo tenemos que concluir este tema, pero habrá mucho que platicar en los próximos días. Te estaremos buscando si nos lo permites. No, pues te agradezco mucho y a todo tu foro. Ojalá haya quedado un poquito más claro y pues reiterar que este sistema penal acusatorio no es malo, por el contrario, es muy garantista. Francisco, ¿qué tal? Muchas gracias.